Bueno, mi nombre es Dania Barbosa y les voy a hablar sobre la descripción de la enfermedad de la cisticercosis. Esta enfermedad va a ser causada por larvas de Taenia solium, el cual esta se adquiere al ingerir huevos de este parásito. Esta principalmente va a afectar el sistema nervioso, a los músculos y a los ojos. Y su forma más grave va a ser la neurocisticercosis. Pasando con el reservorio, el ser humano va a ser el principal reservorio de este parásito. Va a ser el único hospedero definitivo, ya que ahí va a alcanzar el parásito su forma adulta. Y luego tenemos al cerdo, el cual va a ser el hospedero intermediario, el cual ahí va a desarrollar los cisticercos en sus músculos, después de ingerir los huevos de este parásito eliminados de las heces del ser humano. Buenas noches, profesor. El día de hoy me toca exponerles sobre lo que es cisticercosis. Vamos a tocar lo que es la enfermedad y también lo que corresponde al agente causal, ¿no? Acá en esta imagen podemos ver el ciclo biológico, ¿no? Por la fuente del CDC, Estados Unidos, donde nos muestra que la tenia tiene sus fases, ¿no? Del hospedero intermediarios y el hospedero definitivo. Y vemos también el ciclo del cisticerco, ¿no? Que vamos a ir explicando poco a poco. Ahora, ¿por qué es importante la cisticercosis? Porque es una enfermedad endémica, ¿no? Para nuestro país en Perú, que vemos que estaba considerado con una alta prevalencia, ¿no? Así como otros países en otras latitudes. Entonces, ¿qué es la cisticercosis, no? Es una enfermedad parasitaria tisular porque se va a ubicar en diferentes zonas que vamos a explicar, y que es causada por la larva del cesto Taenia solum, ¿no? Que es el cisticerco, ¿no? ¿Cómo se va a transmitir esta infección parasitaria? A través de la ingesta de huevos del parásito, a través de la vía oral fecal, ¿no? ¿Y qué afecciones va a tener? Netamente el compromiso de diferentes tejidos, ¿no? Va a haber cierta afinidad del parásito en el estadio de cisticerco hacia migrar a diferentes zonas, ¿no? Con predominio a nivel muscular y a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ¿quién es el agente etiológico? Es la Taenia solium como tal, ¿no? Pero en el estadio cisticerco, ¿no? Ya que la Taenia solium va a producir dos afectaciones a los humanos, ¿no? La teniasis, que es el estadio adulto a nivel intestinal, y el cisticerco, que es la larva en los tejidos, ¿no? Recordar que este viene del reino Animalae, del filum, ¿no? Platelmintes, de la clase Cestoda y de la orden Cyclophyllavidae, ¿no? Y el género de especie es la Taenia solium, ¿no? No confundir con la Taenia saginata, por ejemplo. ¿Cómo se produce? Como estuvimos mencionando, ¿no? Acá podemos ver gráficamente, ¿no? Que va a deberse a la ingesta de los huevos. La persona va a ingerir huevos que han sido eliminados por la Taenia solium, ¿no? A través de las heces, ¿no? De otro humano contagiado con teniasis. Esta va a ingresar por la vía oral fecal, ¿no? Va a pasar a sistema digestivo, y al pasar al sistema digestivo va a migrar, ¿no? A través de los ductos a nivel celular, y va a ingresar, ¿no? A torrente sanguíneo, ¿no? Entonces la liberación de las oscóferas atraviesan la mucosa intestinal, como podemos ver en la imagen, y se disemina por vía hematógena, ¿no? Y esto va a dar al final la formación del cisticerco, donde se van a alojar en tejidos. Acá podemos ver en la mano derecha los mecanismos inmunológicos que se dan del cisticerco, la evasión de ciertos mecanismos inmunológicos, ¿no? A nivel del sistema nervioso central con la microglía, la inhibición de las células dendríticas, ¿no? Vemos acá la barrera hematoencefálica, cómo va a ingresar y cómo va a activar diferentes mecanismos del sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. Y dependiendo del sistema inmunológico, ¿no? Vemos acá que se puede formar, ¿no? Atraviesa el sistema nervioso central, ¿no? Con la formación de la vesícula del quiste, ¿no? O también se puede formar en una forma coloidal. El sistema inmunológico actúa y lo engloba, ¿no? Y esto puede formar un gránulo o nódulo que se visualiza a nivel de imágenes, pero también puede haber la calcificación como tal, ¿no? A veces se visualiza también en las tomografías, la forma calcificante, ¿no? Entonces acá podemos ver que actúa el sistema inmunológico para regular. Pero entonces, ¿qué comprende la morfología y la biología del cisticerco, ¿no? Podemos ver a nivel de estructural, ¿no? Que va a tener, ¿no? Las ventosas propias de la tenia, que va a estar en formación, la invaginación que va a dar a la cavidad del cisticerco, ¿no? Y va a haber un fluido interno, ¿no? Dentro de la cavidad, ¿no? Y sus ganchos, ¿no? Que va a tener. De la misma forma en esta imagen, ¿no? Podemos ver la estructura generalizada desde otra perspectiva, ¿no? Donde vemos al excólex, ¿no? A sus ganchos, a la estrobila y a los progotes tempranos que van a estar en formación. A la mano derecha podemos ver ya un cisticerco vaginado, pues posiblemente se haya vaginado con el producto de las sales biliares, ¿no? Que se invagina y comienza a ingresar a torrente, ¿no? Para generar en este caso la teniasis posteriormente, ¿no? Si es que se logra invaginar. Entonces, las características físicas del cisticerco, ¿no? Es una larva vesiculada llena de líquido, como podemos ver en la imagen, contiene un escoles invaginado, ¿no? Y aproximadamente un tamaño de 5 a 20 milímetros, ¿no? Puede permanecer viable durante años, ¿no? Se localiza en diversos tejidos
como los mencionados, con principal predominio por el sistema nervioso central, lo que genera la neurocisticercosis, ¿no? Entonces, ¿qué es la neurocisticercosis, no? Es la ubicación del cisticerco a nivel del sistema nervioso central. La OPS considera que está dentro de las 30 iniciativas de eliminación, ¿no?, de las afecciones causadas a nivel mundial, considera la neurocisticercosis junto con la teniasis para poder erradicarla como objetivos para el año 2030, ¿no? Entonces, la formación que se genera en el sistema nervioso central es una de las afecciones más graves, ¿no? Ya que los quistes se alojan en el tejido cerebral y espacios subaracnoideos, que puede generar diferentes patologías del sistema nervioso central, ¿no? Principalmente las convulsiones, que son características de la neurocisticercosis, ¿no? Entre otras. Entonces, como mencionamos, ¿no? Las convulsiones, cefaleas intensas, hipertensión intracraneal, ¿no? Interacciones neurológicas focalizadas. Podemos ver en la imagen de la mano derecha varios cisticercos localizados en el sistema nervioso central, que se ve de forma a través de la imagen, ¿no?, la tomografía, ¿no? Y el diagnóstico es netamente por tomografía por imágenes. Existen métodos serológicos también, ¿no? Y se analiza también el líquido cefalorraquídeo. Pero no recordar, como digo, no es el único lugar donde se puede alojar. Puede haber otra localización donde podemos encontrarla a nivel clínico, ¿no?, conocido como el cisticercus ocular. Tenemos también el cisticercus muscular, ¿no?, y el cisticercus subcutáneo, ¿no? Pero tener presente también que puede estar ubicado en otras regiones, ¿no? Se ha determinado que también puede afectar el corazón, puede afectar el hígado, entre otras regiones menos frecuentes, ¿no? Buenos días, soy Jorge Torres y les voy a hablar acerca de la vía de infección, los mecanismos y el diagnóstico de la cisticercosis. Bien, aquí podemos ver una imagen, una foto, una microfotografía impresionante del Scoles de la Taenia solium, que es el parásito causante. Es una estructura característica con ventosas y ganchos que le permiten adherirse al intestino. Bien, a nuestro tema. Entonces, primero la vía de infección. En el ciclo de vida de la Taenia solium, los huevos o proglótides grávidos son eliminados en las heces y estos contaminan el ambiente. Entonces, estas son ingeridas por el cerdito. Estos huevos se convierten en oncósferas que penetran la pared intestinal y llegan al músculo, ¿no? Estas oncósferas se vuelven cisticercos en el músculo del cerdo. Los humanos se infectan al consumir la carne cruda o mal cocida, con una insuficiente cocción. Y finalmente los cisticercos adultos se adhieren a la pared del intestino por sus escólices. Los adultos en el intestino delgado pueden liberar huevos. Bien, hasta ahí tenemos una teniasis, aún no cisticercosis. Pero ¿qué sucede luego? Esos huevos pueden llegar a ser comidos, ya sea ingeridos, ya sea por el mismo hospedero o por otra persona. En este caso se va a convertir en un hospedero intermediario. Y ahí sí, las oncósferas penetran el intestino y entran a la circulación. Y el cisticerco se desarrollará en cualquier órgano, como pasó con el cerdito, que pasó en sus músculos, ¿no? Y principalmente afecta pues al cerebro, los ojos y el tejido subcutáneo. Una vez en los tejidos, las oncósferas se transforman en lavas enquistadas llamadas cisticercos, ¿no? Esto puede producir daño de múltiples maneras. Entre ellas va a producir un efecto mecánico, por ejemplo en el cerebro, va a comprimir estructuras vitales, ¿no? Por ejemplo en el sistema nervioso central produce convulsiones. Pero también puede afectar a otras estructuras como el globo ocular o también tener manifestaciones cutáneas. Entonces, cuando el cisticerco muere, produce una reacción inflamatoria intensa que ocasiona edema y destrucción celular. Acerca del diagnóstico clínico, entonces el diagnóstico clínico para la cisticercosis se va a basar en tres pilares. Primero, que la clínica sea compatible, ¿no? Un paciente que llega con convulsiones de un momento a otro, sí podría ser epilepsia, pero también se podría sospechar de cisticercosis teniendo en cuenta quizás de dónde proviene. Cefaleas crónicas, nódulos subcutáneos, como vimos en la imagen de la diapositiva anterior, pero esto se tiene que contrastar con estudios de imagen como tomografía o resonancia magnética, donde vamos a observar calcificaciones, ¿sí?, o quistes a nivel del sistema nervioso central. Y por último, se puede pedir apoyo serológico con exámenes como el Western blot o el ELISA para detectar anticuerpos contra la Taenia solium. En casos de cisticercosis cutánea, como la que está aquí, si hay una lesión accesible, pues por último también se la puede biopsiar directamente. Sería un diagnóstico mucho más preciso, el diagnóstico anatomopatológico. Entonces, para finalizar, la cisticercosis es una enfermedad evidentemente parasitaria que debe tenerse presente en contextos clínicos compatibles y especialmente en zonas endémicas como en nuestro país, en ciertos lugares de nuestro país. Su prevención dependerá de mejorar las condiciones sanitarias y evitar la transmisión fecal oral. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicole Ñope y continuando con el tema de la cisticercosis, ahora les voy a hablar un poco acerca del tratamiento. El tratamiento en el caso de la cisticercosis depende mucho de si estamos hablando de una infección intestinal o de una neurocisticercosis. En el caso de una infección intestinal, se utilizan antiparasitarios como por ejemplo el paracicuantel o en algunos casos la niclosamida.
Es fundamental que 3 meses después de haber iniciado el tratamiento, se debe realizar exámenes de heces para confirmar la curación del paciente. Antes de administrar antiparasitarios, debemos descartar neurocisticercosis mediante una tomografía o una resonancia magnética cerebral. ¿Por qué se debe hacer esto? Es que si el paciente tuviera quistes en el cerebro y le damos antiparasitarios sin antes haberlo preparado, esto podría provocar una muerte masiva de los quistes, generando así convulsiones, una reacción inflamatoria cerebral, edema cerebral o incluso hidrocefalia. En el caso de la neurocisticercosis que ya esté confirmada, también se pueden utilizar antiparasitarios, pero antes se debe preparar al paciente. Se le prepara con un tratamiento de corticoides, como la prednisona o la dexametasona. Así reducimos la inflamación que provocará la destrucción de los quistes. Si el paciente, aparte de esto, presenta convulsiones o tiene un riesgo alto de padecerlas, se pueden suministrar antiepilépticos. Además de esto, debemos realizar estudios, como por ejemplo una resonancia magnética de la columna. También podemos realizar una ecografía ocular, todo esto con el objetivo de descartar que hayan quistes en los ojos, en la médula espinal o en los ventrículos cerebrales. En estos lugares, los antiparasitarios están contraindicados, es decir, no podemos utilizarlos como tratamiento, ya que la inflamación provocada puede causar daño neurológico severo o incluso hasta la muerte. En estos casos, donde los quistes se encuentran en zonas tan delicadas, o también, por ejemplo, en la hidrocefalia, se opta mejor por un tratamiento quirúrgico con una resección endoscópica. Entonces, en resumen, el tratamiento de la cisticercosis depende del tipo y también de la localización de los quistes. El uso de antiparasitarios debe ser cuidadoso y muy bien planificado, ya que la respuesta inflamatoria puede ser peligrosa si no se controla adecuadamente. Gracias. Buenas tardes, profesor. Hoy voy a hablar de un punto muy importante que es la prevención de la cisticercosis. La prevención es un esfuerzo integral que involucra la higiene personal, el saneamiento y las prácticas alimentarias y la crianza de cerdos. Primeramente sería la higiene rigurosa. El lavado de manos es fundamental, con agua y jabón en forma frecuente, especialmente antes de ir al baño y después, antes de preparar alimentos. Y esto es crucial para evitar la autoinfección, si ya se tiene teniasis, y la transmisión a otras personas o al ambiente. El saneamiento básico. Uso de baños, letrinas. Es vital utilizar baños o letrinas para defecar y evitar la defecación al aire libre. Previene la contaminación del suelo y el agua con los huevos del parásito, que luego pueden ser ingeridos por cerdos o humanos en lugares precarios. La mejora de saneamiento en general. Invertir en infraestructura de saneamiento adecuadas en las comunidades es esencial para controlar la diseminación de la enfermedad. Las prácticas alimentarias seguras. El lavado y cocción correcta de los vegetales. Lavar bien las frutas y verduras con agua antes de ser consumidas o cocinarlas completamente es fundamental para eliminar cualquier tipo de parásito, incluido la Taenia solium, que pudiera estar presente debido a la contaminación del suelo o el agua. Otro punto importante es la cocción adecuada de la carne de cerdo. La carne de cerdo debe cocinarse completamente hasta que no quede ningún color rosa en su interior. Esto asegura la destrucción de los quistes del parásito que pudieran estar presentes en la carne. La inspección de la carne en mataderos también es importante para identificar cerdos altamente infectados. También evitar alimentos crudos o poco cocinados, especialmente al viajar a zonas endémicas con condiciones sanitarias deficientes. Se debe ser extremadamente cuidadoso con el consumo de alimentos crudos o poco cocinados. También otro punto importante es la crianza de los cerdos. Evitar que los cerdos deambulen libremente, eso puede hacer que tengan acceso a heces humanas. Mantenerlos en corrales previene que ingieran los parásitos que pudieran estar en el ambiente contaminado. También la inspección de la carne. En los mataderos, la inspección de la carne de cerdo puede ayudar mucho a identificar y desechar la carne con altos niveles de infección. El tratamiento con personas con teniasis. El diagnóstico y tratamiento de la teniasis en personas infectadas con la Taenia solium deben ser diagnosticadas y tratadas con medicamentos indicados por el personal de salud. El tratamiento de la teniasis es una medida clave de salud pública, ya que interrumpe el ciclo de vida del parásito al eliminar la fuente de huevos que puede contaminar el ambiente y causar cisticercosis en otros. Otro punto es la educación de salud. La concientización comunitaria, educar a la población sobre el ciclo de vida del parásito, las formas de transmisión y las medidas de prevención es fundamental para fomentar prácticas saludables y reducir la incidencia en esta enfermedad. Gracias.